Pues mira, joder, os agradezco tremendamente que después de 3 días tomando calditos me habléis de comida, tío. La verdad es que es... Te he dicho que hoy he quedado os tengo en mi corazón. He quedado... Ayer iba para casa y todo me olía a comida. Toda Pontevedra olía a comida. Me fui a las 9 de la noche y toda Pontevedra olía a comida, tío. Pero olía a comida... riquísima. Hasta el provincial, tío. Nunca pensé que la coliflor me oliese tan bien. ¿Sabes lo que es abrir la nevera y cerrarla? Hostia, qué tristeza. Allí. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bueno, pues seguramente esto que te vamos a contar te pide nuevas. BIMRAS tiene una comunidad, y no una cualquiera, amigo Rogelio. En los canales, hoy estamos grabando aquí los tres en directo, por cierto, una nota para... Sí, normalmente grabamos en diferido. Sí, es verdad, es diferido. Cada uno a su bola. Sí, efectivamente, y después lo mezclamos todo en la olla mágica. Bueno, estamos grabando los tres la misma sala, quiero decir. Pero ¿por qué improvisas? No seas creativo. Gracias a ChatGPT. Cíñete al guión, que por una vez que hablas... Bueno, pues eso, decía que BIMRAS tiene una comunidad, esto te pillará de nuevas, querido oyente. Y no una cualquiera, en los canales de BIMRAS Insider están los profesionales que más saben sobre BIM en lengua española. Y punto pelota, nada más que decir. Bueno, también estamos nosotros tres, pero eso no se perdonará seguramente. Así que si quieres probarlo, pues suscríbete un mes, 2 meses, un año, sé lo que te quedas, ya verás. Y vamos con el programa. Hola, mi nombre es Rafa Tenorio, no me escuchas habitualmente mucho, pero soy yo. Existo. Salvo si estás en una conferencia, pues estarás El tercer BIMRAS, amigo del cuarto Beatle. Del quinto Beatle. Bueno, pues soy Rafa Tenorio, el que monta los episodios, por eso me conocerás. Ponte cómodo, sírvete un granizado de limón y sé bienvenido a esta nuestra humilde casa, BIMRAS Podcast. Dios mío, granizado de limón. Y bienvenidos sean también mis compañeros, los reyes de la podcastfera BIM hispanohablante, Rogelio de Volver al Iniciador Carballo. ¿Qué es eso de volver al iniciador? Y Evelio, acertado con comentarios Sánchez. Ya te das cuenta. Será, por cierto, bienvenidos vosotros, que estáis en tu humilde morada. En mi humilde morada, efectivamente. Y para colmo de analógico, paso página. Sí. Tecnología aplicada a la... ¿Cómo? Tecnología aplicada... Tecnología del siglo XX. ¿Cómo que tenemos tecnología? Tenemos unos aparatos alargados que escupen tinta cuando rozan el papel. Sí. Tenemos pulpa de árbol prensada. Comprimida, prensada y coloreada en blanco. Dios mío. Venga, que esto solo puede mejorar. Bueno, pues sí. No se nos ocurría mejor tema... Habla por ti. No se nos ocurría mejor tema... Eso el guión es tuyo. No, vamos, yo tengo 100. Claro, si es por temas... No se nos ocurría... Sí, pero sin ser de ChatGPT. No se nos ocurría mejor tema para un podcast, para este verano caluroso que tenemos aquí en Galicia. Algo suavito. Sí, o para el frío invernal, depende de dónde estés, y en el momento que escuches esto, que uno de esos de teoría sobre BIM. Así que vamos a hablar de un tema sesudo sobre BIM, pero con el desparpajo habitual de... Esto pinta que para después de un cocido. Sí, ya te digo. Para el domingo después de comer. Sí. Venga, dale. Bueno, sobre conceptos que parecen muy de cajón en primera instancia, pero cuando rascas un poco la superficie resulta que son la madre del cordero. En esto del BIM me refiero. Por supuesto, en otros ámbitos igual no. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de procesos BIM. Chan. Si haces una búsqueda del procés, un saludo a todo el mundo. Si haces una búsqueda por internet en Google, ahora el tío que está ya en México, en Argentina, en Colombia, también le saludamos. Que busque procés con total, amigo oyente, si haces una búsqueda por internet, lo más probable es que el resultado te lleve a la definición genética del proceso BIM en cuanto a que objeto de la propia metodología. Pero es genética, seguro, ¿no? Es genética. Genérica. Si haces una búsqueda un poco más particular, encontrarás una definición de proceso dentro de un ámbito productivo. Pero si queremos particularizar un poco más e irnos a la clasificación canónica de procesos BIM, debemos acudir a ese libro que todos los BIM trastornados tenemos en la mesilla de noche, justo bajo los evangelios y encima del muy interesante. Las ISO 19650. Dios mío. Qué va, por Dios. Sí, hombre, no lo tenéis en la mesilla. Está ahora mismo Bruno de Miranda acordándose de todos con su amor por las ISO. Y es que como todo documento técnico que se precie,
los 5... Este se precia, que creo que Sí, son sí, aquí. sí, sí, Entonces, bueno, la a ver, ISO todas general las se normas aprecia- ISO se precia. En precia, España sí. creo que son 70 pavos Sí, por sí. Ala, ahí, venga. Cada uno. cada uno. Y cada son, tomo, cada- cuatro, como ¿no? tomo, cada cuatro, cada libretita. Sí, porque son 22 páginas. Las 4 son 22 páginas. Te ¿no? cobran igual los 65 o 70 euros por 20 páginas que por La 200. tinta es esta sacada de pezuñas de unicornio. Yo diría que es la mierdilla que hay debajo de las uñas de los pezuñas de unicornio, porque tiene que ser... De Dios. Pues eso, que los 5 textos, los 5 volúmenes de la ISO sobrevuelan siempre este concepto, ¿no? de proceso, de qué es un proceso y cuáles son los procesos BIM. Sí que es verdad que hay unos que lo sobrevuelan da más cerca que otros, pero bueno. Pero antes de hablar de las ISO, vamos a comenzar por el principio, que es... O sea, nos pones la miel en los labios. Claro. Y vamos a poder rajar a gusto y resulta que Amigo, vas, no. Amigo, pero vamos a empezar por el principio, efectivamente, que es una aproximación sobre qué es un proceso. Y puede parecer una perogrullada a estas alturas de la película, sobre todo en este ámbito en el que nos movemos, pero 20 años de experiencia profesional en obras de tiros largos me han convertido en auténticos descreídos sobre que estas cosas, por obvias que parezcan, estén claras e interiorizadas. ¿Sugieres por un casual que en obras de gran calado los procesos no son, digamos, el eje vertebrador de la obra? En la tuya sí. En Pero... obras y en procesos de independencia también. No están completamente Vamos claros. allá, venga. Ya te voy a decir lo que es un proceso. Un proceso es Espera, lo que que primero utiliza que te lo el ingenio para pregunte. montar el set. Eso es lo que es un Primero que te lo proceso. Eso pregunte. no es un proceso. Un proceso eres tú, ¿no? No sé lo que es, pero lo que no es, yo lo tengo claro. Bueno, ¿os animáis a definir qué es un Yo ya proceso? he dicho lo que no es. Lo que no alguien es. diga lo que es. Ahora, ojo que todavía no estamos hablando sobre BIM, vamos a un plano, por eso, más general. por eso. Y para animaros a hablar, por si hiciera falta espolearos, el diccionario de la RAE, en su tercera acepción, define el proceso como conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Fases sucesivas. Sí. Este silencio no es poco- no es un error. No es un error. Venga, Yo no sé si la RAE en este caso es la referencia más oportuna. expláyese. No, a ver, sin más, efectivamente es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno. Pero vaya, que yo lo llevaría más a... Son los pasos consecutivos que hay que desarrollar para ir de un punto A un punto B, de un punto de partida a un objetivo. ¿Ya? Yo siempre entendí que era lo que pasaba dentro de un juicio, pero bueno. Ese es el proceso esa es la judicial. cuarta Ese es el proceso acepción. judicial y efectivamente se refiere a lo mismo. Porque tiene una secuencia, un orden de actuación de cada una de las partes, unas intervenciones medidas en tiempo y en oportunidad, vaya, cuando le toca hablar a cada uno y demás. Así que sí, que es un proceso. En definitiva, partes de unas condiciones de partida, tienes una serie de fases y es un objeto final, un objetivo Sí, final. efectivamente. O sea que conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial no te parece suficientemente ajustado a la realidad. Mira, ahora que lo dices, Sí, Pues sí, pues sí, podría ser, ¿no? Podría ser. A ver, tampoco vamos a corregir a la RAE, pero No, vamos. vamos. No, a ver, no. Fuera de... yo solo pensando que está Pérez Reverte en la Real Academia de la Lengua, ya me parece suficiente. Y otros, ¿qué? 50 y... 50 y tantos, ¿no? 50 y tantos. 50 y tantos jovenzuelos como él, ¿sí? Vas a hablar tú de juventud. hijo. Sabia Vamos. nueva para estrenar. No sé, yo. juventud. Vamos. En el caso de Pérez Reverte creo que el proceso de generación es más acusado. Bueno, pues partiendo de estas aproximaciones que hemos vertido sobre la mesa, parece que sí somos conscientes de la importancia de los procesos que seguimos para cualquier actividad. No. No somos conscientes. No, vamos a ver. Con lo que hemos dicho solo sabemos lo que es, pero que seamos conscientes de su utilidad o su importancia, para nada. Pues desarrolla eso también. ¿Somos conscientes o no somos No, conscientes? ¿qué va? En general ni de lejos. En general, ¿Sabes qué aburrido sería el mundo si fuésemos capaces de sistematizar todos los procesos de todas las cosas que hacemos? Dice el que ha tenido 2 niños con diferencia de cuántos días. Claro, chicos, es que 5 años y un día. Pero cuanto más tranquilos sería el mundo si definimos los procesos, si nos definiésemos a un guión
sería... Imagínate, Lo llegarías dices aquí tú un que día no lo para estás grabar, leyendo, ¿no? ¿sabes? Habría un checklist para hacer las cosas y entonces dirías, conecta esto allí, conecta esto allí, conecta esto allí, enciende Reaper. Qué horror que todo tuvieses garantía de que funciona porque ya sigues te los digo, pasos ya te digo. adecuados. Madre mía. Porque, pregunto yo, no sé si está delante en el guión, que no lo he leído, el seguir los procesos garantiza el objetivo. No, claro. Entonces empezamos. Entonces, ¿para qué se hace? Claro. No, o sea, pero porque esto Uy, no está en el guión. No, pero durante el proceso puede haber puntos de incertidumbre que te lleven a que el objetivo no sea exitoso. O sea, consecución Pero del objetivo en principio estamos en que el proceso se desarrolla o se plantea para conseguir siempre una homogeneidad en los resultados. Te pongo un ejemplo. Un proyecto de arquitectura, un proyecto de los que hacéis todos los días de cientos de aeropuertos y, A ver, y uno estaciones. de los 100. No siempre llega a buen fin. Por mucho que tú tengas, digamos, pautado todo el proceso de reacción del proyecto. Vale, ¿no? O sea, pero ahí entras en una cuestión que yo creo que es más significativa. Es todo lo que todo hace es procedimentable. procedimentable. Claro, pues eso no, lo veremos más adelante, porque ¿todo es procedimentable? Por supuesto que sí. Otra cosa es que queramos hacerlo. No todo es procedimentable. Quiero decir, precisamente en un proyecto Sí, influyen pues variables yo que estoy no con son- Rafa. Una cosa es que sea procedimentable y otra cosa es que sea predecible. Tú puedes hacerlo. Tú puedes ¿Cómo hacer. procedimentas que tu cliente se quede sin dinero para hacer el proyecto? Bueno, eso no es predecible. Eso es, claro, efectivamente, una de los imponderables por los que a veces no es exitoso ese proceso. Volvamos Eso no a ver. es procesable, Uy. digámoslo así. No, todas las imponderables que quiere decir que no dependen directamente de tu decisión o de los inputs que puedes meter en la sucesión de pasos no deberían entrar, o sea, no deberían ser objeto de definición de proceso. Claro, eso hablaremos un poco más adelante, porque cuando hablemos Parece si lo hubiésemos sabido, leíamos seguido. no, de la ISO, porque bueno, a mi criterio, en el documento 2 de la ISO, que habla de procesos en la fase de desarrollo de un activo, establece procesos muy generales en los que puede hacer esta situación, que hay imponderables que te llevan a que esos procesos, no sean realizables. Entonces, si merecería la pena o no ser más particular en la definición de los procesos. Yo, por ejemplo, estuvimos en un proyecto en el que el cliente desapareció. Era el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda desapareció como ministerio y ese activo en el que se estaba ejecutando el proyecto pasa a otra administración. Pero mete eso como una posibilidad dentro de un proceso. Que no, tío, pero es que el proceso no tiene que regir la certeza de cada uno de los pasos que está dando. Tiene que simplemente plantear la secuencia de pasos. Claro, esa secuencia de pasos, si cambia la administración, si cambia, habrá que establecer algún sistema de gestión de riesgos en el que tú tengas un nivel de incertidumbre y ante ese nivel de incertidumbre puedas escoger diferentes vías, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Claro, pero no puedes particularizar, o sí, bueno, por tipo de cliente, ¿sabes? Es porque Lo tienes en ministerios que desaparecen y ministerios que aparecen. Claro. Ministerios que se crean. O podrías hacerlo. Dame el proceso de... Vamos a hacer un proceso para todo tipo de obra. Aeropuertos, Ya estamos. estaciones espaciales. Claro, bueno, depende Marquesinas de buses. el tema es que depende del nivel de generalidad en el que estés trabajando, sí vas a poder hacer procesos que sirvan para todo, que no es el caso. Y de hecho yo creo que tocaría ir, pues eso, a lo más particular, que en este caso, pues eso, ¿cómo empezamos a hacer ese proceso desde arriba? Pues eso, primero desmenuzando, ¿no? Bueno, ya conocemos, ya tenemos más o menos clara una definición del asunto y lo siguiente es desmenuzar ese proceso en sus actividades constitutivas, ¿no? En los pasos de la secuencia que elaboran ese... Por ejemplo, escoger... Se me ha ido totalmente el guión. Eso es lo que pasa por tener Lo tienes en papel. Una vez que lo tienes físico, Ya te digo, lo tienes en papel, vete subrayando. Pongamos, por ejemplo, has perdido el papel. He perdido los papeles. Pongamos, por ejemplo, perdí los papeles. Por ejemplo, es la elaboración de este podcast. Este en concreto. Este concreto. Este va a ser. A ver, venga.
Bueno, para poder emitirlo en las ondas podcastiles Hercianas. hercianas, ha habido que, primero, escoger un tema increíblemente atractivo y a todas luces un game changer en la industria del BIM, y por qué no decirlo en la de la humanidad. Escoger ¿Cómo es? un locutor, un host, un Sí, director de episodio con carisma. con carisma, una dicción prístina. Exactamente, una voz aterciopelada. Eso y, es. claro. Y por qué no decirlo también, un tío encantador. Atractivo y vamos, Sí, apuesto. con experiencia en el Rock System. Sí, en Star Efectivamente. System. Sí, sí, sí. Bueno, y una cuenta de corriente que da gusto verla. Vamos. Corriente como el agua. Después, Después pensar en un invitado. Si lo y hubiera. como no ha venido ninguno. Y como no había ninguno, bueno, nosotros tres. Después de el invitado, invitarlo. Y no quiso venir. Y no quiso venir. Escribir un guión. Esa es la parte jodida. Es la parte jodida. Esa es difícil, esa es difícil. No veo por aquí ChatGPT. No lo La he verdad es metido. que en este no. Agendar la grabación, grabar el programa. Eso también ha sido. Sí, eso ha sido tortuoso. Bueno, aquí no lo he puesto, pero preparar el set. Que esto ha Preparar sido- un set, preparar eso sí el set que ha puede llegar a sido- ser difícil. eso ha ¿Cómo- sido- cómo os gusta? Eso ya sería un subproceso, porque Ya. requiere una serie de pasos Te digo. definidos. Mira, y aquí aquí- no se nos vuelve a olvidar Y aquí cómo hacerlo. se puede dar la casualidad, la circunstancia de que vez tras vez tropecemos en la misma Sí, piedra. sí, ¿eh? porque Da lo no mismo pone- las veces que porque, grabemos. ¿sabes? Porque hay procesos que no se ponen por escrito. Sí. Y pasa eso. Ya. Pues sí, eso pasa. Agendar la grabación, grabar el programa, montarlo. Eso va a ser una risa. Una tarea denostada y No, obviada por y muchos, durísima. pero si no se monta no hay programa. Redactar las notas. Ah, esto, eso no vale. No, eso, tonterías, olvídate, eso, tonterías. eso es se una puede tontería. hacer. Un par de horas antes se puede hacer. Sí. Y después nada, menudencias como montar la página web y publicar el programa. Eso es nada, 10 minutos. Sí, lo de publicitarlo no lo metas en el, No, en el eso guión, tampoco. porque eso tampoco. Bueno, pues después de casi 200 programas tenemos este proceso interiorizado. ¿Verdad, Rogelio? Lo tenemos, vamos, Completamente. automatizado. Y el ejemplo maravilloso es cómo montamos el set de bien. Efectivamente. Y lo tenemos interiorizado, pero no siempre ha sido así. no, y hemos no, tenido hubo que... un tiempo en que era distinto esto. Sí. Y hemos tenido que realizar un mapa de procesos, un Estábamos un guión poco oxidados porque la verdad es que hacerlo a través de Zoom es bastante más sencillo. bastante más cómodo, sí. Buah. Sí. Ya No, piensa- no tener que veros. No, ya. Ya Boleros. piensa Zoom por nosotros. Bueno, total, que hemos elaborado una especie de mapa de procesos, que aunque no lo visitemos mucho, pero un mapa de procesos, un guión para saber cómo, quién y por qué y con qué realizamos estos episodios. ¿Tenemos un mapa de este? Tenemos un mapa de Sí, hombre, procesos, tenemos sí. un trello donde pone el checklist que esto de hace 6 años, ¿eh? Hostia. Sí, es verdad. ¿Para cada episodio? Sí. Para Sí, un genérico para... Era tan sí. bueno ese mapa de procesos que dejamos de usarlo. Sí. Pero lo tenía. Porque lo llegamos a interiorizar absolutamente. Claro, Absolutamente, sí, lo sí, tenemos ya me lo he es tatuado. un proceso intrínseco. Que eso es un problema, ¿eh? Que cuando crees que ya te acuerdas de todo de memoria y lo tienes Se te olvida clarísimo. dar de alta el cacharrito para que salga el sonido Efectivamente. para el que está monitorizando la grabación. Ya. Sí. Pues eso. Lo hemos visto. Pues un esquema similar a este es necesario para cada una de las tareas dentro del proceso productivo. Cada una de estas tareas que hemos mencionado de la grabación del episodio, por ejemplo, el montaje del set, requerirían a su vez pues un proceso, o sea, un mapa de proceso para poder realizarlo con éxito. Cada parte tiene su proceso propio. Esa es la pregunta. Cada uno de estos pasos necesita ¿Cuál es el grado de granularidad Claro, que claro, puedes es que llegar ahí. definiendo procesos? Esa es la pregunta que voy a hacer yo ahora. Ah. ¿Qué tengo a ti, Roger? No, a mí no me mires. Es decir, o A como mí- son- o a como mí- son- A mí a veces me parece que esto es como reducir, o sea, como dijiste al principio, demasiado perogrullada para un domingo por la mañana. Joder, vaya. Hola, venga. Venga, primer puñalada trapera. Bueno, pues dos preguntas. Este proceso, como lo hemos hecho casi 200 veces, bueno, más de 200 si pensamos en TDH, ya lo tenemos tan interiorizado que lo dejamos a libre albedrío y tiramos millas como hacemos habitualmente, o conviene, como dice Belio, volver al guión para no olvidarnos de pasos. Yo creo que conviene volver al guión por lo menos cada cierto tiempo. Porque si no, vamos, piensa, y me sorprende que Rogelio todavía no lo ha dicho, piensa en cómo se maneja un avión. O sea, el piloto sabe perfectamente todo lo que tiene que tocar. Todo. Y a pesar de ello lleva unas Biblias con todos los procesos que tiene que llevar adelante, con todos los checklists. Siempre con me has todo. corregido la diferencia entre proceso y procedimiento.
Da igual, nunca me acuerdo qué significa cada uno. O sea, solo sé que si si los pilotos son procedimientos, listas de checklist de procedimientos. para un proceso que es el de echar a volar un avión. Bueno, vale, pero lo que llevas es una lista de procedimientos. Esos procedimientos los tienen que tener más que interiorizados, sobre todo cuando vuelan con el mismo avión de forma sistemática, y aún así Se la petan porque se olvidan de pasos, efectivamente. se olvidan. Sí. A veces se olvidan. ¿Cómo te puedes olvidar algo que está escrito? Pues porque no lo, por lo que es, porque a veces porque la mente humana es dada a distracciones. Ahí va. Y Porque es capaz de ser interrumpida porque por no otras lo lees. cuestiones. Porque como ya lo sabes, Incluso porque crees que has leído algo que no has leído. Bueno, o sea, eso me pasa a mí con tantas asignaturas. Pero el tema es que efectivamente, o sea, tienes el procedimiento perfectamente descrito, todos los checklists marcados, y los vas todos los checklists para marcar, y los vas marcando de memoria. Esto sí lo hemos mirado, esto, pum, fuera. Y de repente esa rutina de hacerlo todos los días, llega a un punto en el que algo pasas por alto, pues porque como lo has hecho todos los días ni siquiera te... O porque se introduce una situación disruptiva, o porque el proceso tenía una serie de alertas y te las has cepillado, una serie de banderas rojas, y resulta que por lo que sea cualquier incidencia hace porque vas de memoria. Pero no obstante, el proceso hay que seguirlo, el checklist hay que seguirlo. El procedimiento hay que seguirlo. A ver, para los aerotrastornados, ya que me han atacado directamente, el accidente de Spanair, es decir, un sobrecalentamiento de una sonda te conduce al taller, donde ya tenías en ese taller se desactiva una alarma de la configuración de despegue. Entre las prisas y el apuro y tal, pues la tripulación se olvida haciendo el checklist de configuración de despegue, configurar correctamente el avión, la alarma no suena. Quiere decir que hay, por una parte, efectivamente, un salto en los procedimientos, alguien se lo creyó que estaba ya hecho y no estaba hecho, y por otra, introducir factores externos que habrían obligado a modificar el procedimiento. Con lo cual, ¿conviene tener el procedimiento marcado? Sin duda. ¿Conviene saberse la memoria? Sin duda. Claro. ¿Conviene revisarlo? Sin duda. Claro, sí. No va y según el nivel de riesgo que suponga el seguirlo o no, yo creo que debería incluirse un doble check o algún sistema de seguridad que nos permita garantizar que cuando entregamos un trabajo, el trabajo que se entrega es el que tiene que entregarse, sin ir a la tragedia de un accidente. El sí tener claro que cuando se ha seguido un procedimiento hay algún mecanismo que nos permite confirmar que se ha seguido correctamente. Claro, en nuestro sector, pasando nuestro sector, no es una tragedia que cueste vidas, pero pero puede ser un drama que cueste miles de euros y no millones, ¿no? Es decir, entonces, sí, vidas también, efectivamente. Sí, los procedimientos de seguridad. Sí. Entonces, pues sí, conviene tenerlo. Pero claro, y después ahí, ¿hasta qué punto vas? Lo que decía Rogelio, de esa granularidad en el proceso. ¿Hasta qué punto atomizas la actividad para llegar a procedimentar absolutamente cada paso? Sí, donde ponemos el límite por debajo del límite de tolerancia, por debajo del cual ya no desglosas más. Rogelio. Ni idea. Quiero decir, estaba pensando con un ejemplo aeronáutico. Procedimiento para entrada en pista, ¿no? Previo al despegue. Justo, pues, verificar que los flaps están en su posición, luz de aterrizaje puesta, la señal del TCAS y del transpondedor encendidas, luz estroboscópica. Vale. Y acabar siendo arquitecto. Tócate las narices. Qué triste. Qué triste. Qué malo tiene que pasar cada vez que sube un avión. Esto debí ser asesino en serie de gatitos en el exterior. Lo tengo claro. Total, que tienes todos los puntos. Claro, pero ahora quiero decir, cada uno de esos podría ser objeto de un proceso. Efectivamente. Claro. Luz estroboscópica, pues ir al panel tal en la parte superior de la cabina, buscar el interruptor tal, presionarlo hacia abajo y comprobar que la luz estroboscópica, el testigo, está encendido en el panel, ¿no? Quiero decir que en el fondo, claro, ahí yo creo que es donde está la gracia de toda esta historia, que es definir. Eso es. Sí. Saber dónde parar. Dónde parar, porque eso...
Ojo, un camino infinito. que a mí me toca en La física aún tiene límites porque llegas a los quarks y los... ¿no? Y ya de ahí ya no puedes Ya no puedes bajar, ya no claro. puedes seguir dividiendo, pero en esto... en una de las asignaturas que doy hablamos de procesos y procedimientos. Y la tarea que les pongo a los alumnos es que me entreguen un diagrama de procesos, de un proceso cualquiera. Y nos lleva el no definir de una forma extremadamente precisa el problema, la tarea, lleva a que con el mismo enunciado me encuentro procesos que son diseño, y tienes 5 pasos que te diseñan todo el proyecto, o procesos que son comprobación de las mediciones en un modelo BIM, que tienen ya pues una serie, una granularidad en las acciones muy detallada. Es el límite que está en cómo pides, en hasta dónde lo entregas, en quién va a recibirlo. Porque el tema está en que todo lo que no definas va a quedar a la interpretación del que lo recibe. Sí. Y todos sabemos que en una obra la imaginación se desborda en cuanto no está definido algo en el papel. Hombre, depende de la criticidad de la actividad. Ahí, efectivamente. Y con respecto a bajar el nivel, hasta qué punto en realidad, esto nunca ha pasado, pero podría pasar que a alguien se les configure la impresora en red. No ha pasado. Esto nunca ha pasado. Una cosa que tiene su subida que siempre funciona, pero que hay un duende dentro del ordenador que te desconfigura, o en la red que te desconfigura la impresora. Es un hacker. Es un hacker. Y si no sabes cómo reconfigurarlo, que yo habitualmente no lo sé, pues a lo mejor te bloquea 2 horas de trabajo. ¿Vale? ¿Por qué no puedes imprimir algo? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Sí. yo. Por ejemplo, el guión. O sea, una chorrada de este punto. Pero... Ojo, fíjate que en las instrucciones de las impresoras casi siempre viene el qué hacer cuando no imprime. Entonces hay una lista de comprobaciones que siempre empieza por comprobar que la impresora está enchufada, sí. Recuerdo haberme pasado más de 2 horas una tarde tratando de configurar una impresora que estaba desenchufada. 2 horas. Como decía, esto nunca ha pasado. Pues hasta Claro, eso. es que dices tú, ¿quién es el idiota que va a ponerse a arreglar una impresora que está desenchufada? ¿Cómo es posible que eso no estuviese en el proceso? Comprobar que está encendida. Pues fíjate, Ya te digo yo. pero es ese tipo de cosas que dices tú, pues... Por eso cada vez que llamas Cuentas para con te que arreglen- vayan a funcionar sí o sí. Por eso cada vez que llamas para que te arreglen la red, alguien dice reinicia el router, no vaya a ser que esté apagado. O otra también muy buena, se va a internet también por un duende de internet. Sí, Y entonces toda la oficina parada porque no tiene internet. internet suele irse, ¿no? Se va, sí. Ahí los duendes hacen horas extras. Sí. Pues eso, claro, porque no está tampoco procedimentado ni al punto de que no hay medios de contingencia. ¿Qué hacer si te quedas sin red? Pues sí me voy al bar. ¿Cómo? Tomar un café, claro. Es Ya, que... ya me voy al No, bar. espera, Rogelio, te va a salvar, pero con efectivo. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Porque como quieras pagar con tarjeta y no haya red... Un saludo a los amigos del CrowdStrike, ¿no? Efectivamente. CrowdStrike. Sí. Pero la cuestión es que yo lo que veo es que aquí, o sea, es tratar de traer algo que era fácilmente cuantificable, porque se inventó en el mundo de la industria y la ingeniería, al mundo de las ideas, el platonismo y la divagación. Y entonces, por eso tenemos, pues eso, un proceso de diseño. No. Aquí yo creo que no nos hemos centrado en ningún Estamos tipo hablando de trabajar. procesos en general. Estamos hablando de trabajar. Ya, pero es que esa es la cuestión, procesos en general. Entonces, pues es como Un proceso de una manufactura, de una fábrica, de una línea de producción, ¿se puede trasladar a un proceso de diseño o desarrollo de un esa es la proyecto? gran pregunta que tengo yo encima. Sí. Bueno, tú dices que sí. Y yo digo que no. Y supongo que habrá un cuerpo doctrinal que dice que sí. Y yo, ¿sabes? Me cuesta meterlo en mi mollenita, que es muy corta, muy pequeñita. Pero si te cuesta hablar al micrófono, ¿cómo no te va a costar meter eso? Es verdad. Dale un golpecito. Para que suene la campana. No, quiero decir, pues sí, me cuesta. Tengo que reconocer que me cuesta. Vamos a ver, ¿por qué? Entender no, porque Rogelio, es muy fácil entendible. Pero claro. Porque un paso dentro de un procedimiento no es necesariamente... Yo soy de matemáticas y de física. Entonces, todo lo que no se pueda escribir en ecuaciones para mí es filosofía escolástica.
quiero decir, es cuantificable un proceso, o sea, pues esos procesos son materializables, concretables en pasos certeros, específicos y demás. Pues muchas veces no. O sea, lo que es en definición de procesos es una cuestión, es una sarta de generalidades. Claro, pero es que cuanto más acotada está esa generalidad, más segura, o sea, es la más respuesta. Concreta es y deja esa generalidad. Vamos a ver, pero porque hay lo que decíamos antes, que hay fases de incertidumbre en las que directamente pues no puedes cuantificar. Pues pero eso no quiere decir que no lo puedas poner dentro de un procedimiento. O a lo mejor no es objeto de que sea parte de un Otra cosa es que sea de blanco o negro y de que digas llueve o hace sol. Claro, esto funciona en prácticamente cualquier sitio menos Galicia. Pero eso no quita, en la mitad del proceso. Claro, pero eso no quita no, porque no sabe, a veces no sabes si está lloviendo o está haciendo sol. No, siempre llueve. Vale, pero a veces eso que la luz grande esa que ponen ahí fuera esa bombilla enorme. Eso parece que es el sol. Entonces, el hecho de que haya puntos o fases del proceso, del procedimiento que están sujetos a incertidumbre o a indefinición, no quita que haya un antes y un después de ese paso. O sea, no sé. Entonces, si sé que si tengo, a ver, antes lo definimos, un proceso es una sucesión de pasos para conseguir un resultado final. Efectivamente. Vale. Si no tengo seguridad de que el resultado final eso es conseguible a través de esos pasos, ¿para qué los defino? Para acercarte a esa conseguibilidad. No, porque estamos dando por hecho que efectivamente no es posible. Vale. Rogelio, alias el caos, acaba de hablar. No. Alias defensor de la complejidad. Quiero decir, que trata de entender la complejidad. O sea, ¿tiene sentido que si es no compleja procesos ya... donde cada vez que hago ese proceso tengo un resultado distinto? No, pero eso también lo hablamos lo comento en el guión un poco más adelante. Esto es un proceso... Lo comentas todo más adelante. ¿Por qué pones todo en el guión? No, digo, porque me acordé de Javier G. Cuenco, y hablando de... bueno, sí, G. Cuenco, del episodio que grabamos con él, pero hablaba de eso, de procesos, no procesos, sino de problemas complejos, ¿no? Versus problemas complicados o con un cierto grado de complicación. Estos son, y creo que eras tú quien sacaba la definición, Evelio, que un proceso complejo es aquel que un problema complejo que no tiene background, ¿no? Precedente de resolución, porque es completamente nuevo, ¿no? Entonces se tiene que utilizar técnicas de pensamiento lateral para poder abordarlo por otras vías que no son las ortodoxas o convencionales. De hecho, cuando tienes un problema complejo, sin precedente, lo que haces es buscar referencias no directas, pero asimilables. Claro. O sea, cuando alguien empieza a pensar que se puede mandar un cohete a la Luna, no empieza mirando a los peces, empieza mirando a los aviones, ¿no? Bueno, más o menos. No exactamente, pero... Coño, a algún sitio miraría. Y no me digas a la Luna porque está claro, para allí apuntaba. Eso se empezó a hacer a los aviones no podías mirar. Eso sí, utilizaste pilotos, pero los aviones no tienen nada que ver con esto. Realmente no había nada que echar mano. Y entonces, ¿qué empezamos? Con las balas de cohete, empezamos con los obuses. Bueno, Julio Verne empezó con los obuses. Es un problema de balística, pero bueno, entre comillas. En nuestro sector de la construcción hace mucho tiempo que dejó de haber problemas complejos en ese sentido. Es decir, todo lo que construimos... Pídete una licencia, a ver si es un problema complejo. Es complicado, no complejo. No, complejo. No, complejo tengo yo, pero no hablamos de eso. Pero hace tiempo que no hay... Bueno, eso, que no... O sea, que son procesos con cierto grado de complicación, pero no son procesos complejos en el sentido que no hay precedente. Ni siquiera un proceso de diseño. Mira, es complejo, porque tú... el mismo tipo de obra en 3 ayuntamientos distintos tiene 3 formas de abordarse. Que sí. Eso es complicado, no es complejo. Eso es complicado. Pero ya tienes un background que te ayuda a resolver ese problema complicado. Que va. De hecho, muchas veces ahí el problema está en encontrar... Incluso depende del día en que lo presentes. La primera referencia. Que no. Que sí, que hay mucho... Bueno, complicado, no complejo. Complejo. Créeme. En todo caso, una vez que tenemos más o menos definidos esos procesos... ¿Qué? Los ponemos en blanco. Bueno, lo hemos puesto en blanco, en negro sobre blanco. Alguien que los tendrá que ejecutar. En texto, ¿no? Pero definimos también mapas de procesos para todos estos procesos.
Bueno, a mí dime lo que es un mapa de procesos. Que no Claro, tengo ni idea. es que, ¿Y qué es un mapa de procesos? Pregunto yo. un mapa de Bueno, pues procesos. A ver si esto. porque estás ahí con el guión crees que nos puedes preguntar Bueno, todo joder, a macho, nosotros. desde luego. Pues nada, un mapa de procesos también, si vamos por ejemplo a la ISO 19650, en el volumen 2, bueno, 2, 3 y 4, pues en fin, describe, te da las herramientas para realizar mapas de procesos, que no dejan de ser diagramas en los que estableces los pasos del proceso. O sea, pues como antes comentábamos, el origen, el material que tienes de origen. Diagramas de flujo. Sí, diagramas de flujo, en definitiva. Organigramas o diagramas de flujo desde los materiales de partida, los pasos del proceso y el objeto final. Eso es un diagrama, un mapa de proceso. Entonces, tenemos todos los procesos. Eso es un diagrama de proceso. Un mapa de proceso será el conjunto de todos los diagramas de proceso que se aplican. Depende, porque. Claro, la lectura es doble, porque tienes por un lado el mapa del proceso, Claro. en el que está el diagrama este que dice Rafa, y el mapa de procesos, que es el conjunto de procesos que va a regir en el proyecto en el que estás. Si hay Claro. un conjunto de mapas, entonces sería un atlas de procesos. Pero bueno, Y si hay un conjunto de atlas, sería una biblioteca de procesos. ¿ves? Por Y ejemplo, si hubiera Y si hubiera un conjunto de bibliotecas, que sería una red de Yo creo- bibliotecas de procesos. Yo creo que el conjunto Atlas sería un sistema planetario de procesos. Sí. No, vale. Pero bueno, En este punto hay que llamar a la Confederación. intergaláctica. Intergaláctica. No, pero ahí sí que también me gustaría hacer notar el tema de los mapas de procesos. Porque te gusta hacerlo notar así. Sí, ya te digo, sí, sí, sí. No, Si no me- no nos arrastres si- por si ese no me calles, ya está. tobogán a nosotros. Yo estoy empezando a arrepentirme de que agarrafa el episodio. Pero muchas veces, bueno, nos vienen, por lo menos a mí me vienen diagramas de procesos o mapas de procesos, o como queráis llamarle, que me hacen perder la atención sobre el mapa en la segunda viñeta. ¿Vale? Entonces, yo, Explíquese. Bueno, hombre, pero también te llegan novelas en las que a la segunda página dejas de tener interés. sí, pero las novelas la dejo y no la leo más. Pero Ya, que es de claro, trabajo tienes tengo que que leerlo hacerlo. y tengo que, ¿sabes? Entonces, yo aquí, cuando me han preguntado alguna vez, lo que sí que lo que recomiendo, por os digo, lo que yo haría será fragmentar ese proceso que es complejo, ese mapa de proceso que es muy complejo y que lo que va a producir es que ni Dios lo lea al final, en unidades mucho más fácilmente abarcables, ¿no? Y más claras. Por eso el tema anterior de hasta qué punto llegamos. Porque es muy fácil cuando estamos haciendo uno de estos diagramas de procesos perdernos en el detalle y acabar tratando de definir hasta cómo se va a apretar una tuerca cuando lo importante era ver si el motor estaba funcionando o no. Está claro que ahí no hay una receta, porque no puedes decir hasta aquí llego. Ya. Pero sí que por lo menos una metodología de aproximación yo creo que sería interesante tenerla. Decir, oye, arranca con las ideas generales, cada una de esas ideas generales trata de aterrizarla en sus pasos fundamentales, cada uno de esos pasos fundamentales intenta llevarlo a las tareas que lo conforman y cada una de esas tareas valora si realmente tienes que definir cuál es el procedimiento para ejecutar cada una de ellas. Es complejo. Eso sí que es complejo, porque cuando tratas de definir el proceso, aunque tengas referencia de cómo se ha hecho, tendemos, y yo el primero, a sobreanalizar el proceso en el que estamos trabajando. Porque es fácil que digas, oye, el ejemplo que tú ponías de la licencia de obras. El proceso podría ser, se solicita la licencia, se tramita, se concede sí o no, se resuelve. Y ahí ya tendrías el proceso perfectamente definido. ¿Qué pasa? Que en la práctica necesitas una parte para cómo se entrega, una parte para cómo se tramita, una parte para cómo se deniega o cómo se aprueba y una parte para cómo se resuelve. Entonces, el ir trabajando en esta forma iterativa yo creo que es la manera, tratando de evitar en cada paso llegar hasta el final. Algo así como mantener un nivel de abstracción. No, abstracto es bastante. No, Sí, eso está claro. yo también propondría. No creas que está tan claro, porque es, insisto, muy muy fácil tender esa sobreanálisis de... Pero en ese ejemplo, no sé, hay una parte que no es complicado, eso sí que es complicado y no complejo, es decir, el proceso de presentar una licencia es complicado, pero no es complejo.
No, tenemos referentes, sabemos cómo se hace. Otra cosa es que... Ahora me das la razón, Anda, Sí. que... Sí, mira, A ver, es que si no, estimado oyente, 40 minutos sin discutir... estimado Ya. oyente, rebobina 3 Sí, minutos. pero lo que pasa es que es impredecible, por lo tanto, eso es una cosa... Pero que no sea predecible no quiere decir que no puedas procedimentarlo. ¿Pero para qué? Eso es otro tema. Si no es predecible, No es siempre predecible. entonces, ¿para qué lo pero procedimentas? para reducir el nivel de incertidumbre. No lo reduces. Sí, lo reduce. No lo Pero reduces. pues, iba a decir antes que lo que apuntaba Evelio, que yo creo que un parámetro para medir si una actividad tienes que llevarla más o menos es pensar en lo crítica que es, la criticidad de esa aplicación, de esa actividad. Si obtener la licencia es crítico porque no sabes el tiempo que va a tardar en obtener esa licencia, a lo mejor tienes que Evelio ha ido a ponerse un gin tonic. Se ha ido por agüita. Lo que tienes que describirla, o sea, procedimentarla hasta el punto de también establecer medidas de contingencia. Es decir, por ejemplo, pues como esto no sé lo que va a llevar, la obtención de la licencia, pues a lo mejor esta actividad que es crítica, para poder empezar la obra, tengo que dedicarle X tiempo más. O sea, contar con que me va a llevar más tiempo, por ejemplo. O sea, Yo creo que estáis mezclando conceptos. Una cosa es, primero, la certidumbre o no que tengas. Eso nunca, Ya te digo. Hemos hecho una carrera de eso tampoco. Una cosa es la certidumbre que tengas o no en cada uno de los pasos, en el resultado de cada uno de los pasos. Otra cosa es el tiempo que te pueda llevar, que eso no tienes por qué plantearlo en el procedimiento. No, pero yo digo que sí. Y otra es la secuencia de pasos que tienes que hacer. La secuencia de pasos, normalmente, si la analizas, la tienes clara. Otra cosa es, como dice Rogelio, que sean predecibles o que haya una certidumbre absoluta sobre el que se vaya a ejecutar o no ese determinado paso, y para ello también planteas, como dice Rafa, contingencias. Tú dices, oye, este paso se cumple. Y dices sí o no. Y en función de que se cumpla o no se cumpla, lo derivas a una línea. Y dices tú, oye, es que no sé si se va a cumplir. Bueno, pues entonces en vez de decir si se cumple o no se cumple, se cumple en tanto tiempo. No se ha cumplido en tanto tiempo. Eso es perfectamente definible. Y a partir de ahí elaboras otro camino en el procedimiento. Tengo licencia que lleva 7 años durmiendo el sueño de los justos. Bueno, en cuyo caso, pues a lo mejor deberías pagarle a un sicario para que se acercase al ayuntamiento. O plantear una denuncia, ¿sabes? También. Es decir que, bueno, hablando hipotéticamente, pero a lo mejor es una vía de trabajo, ¿sabes? Oye, pues esto hay que denunciar al ayuntamiento por no el tema es que resolver. la secuencia la tienes, porque tú dices, llevo 7 años esperando una licencia, pero ¿sabes qué va a pasar después de pedir la licencia? ¿De que te den la licencia? No. A día de hoy no. Pero en la secuencia lógica de pasos es, tú has desarrollado el proyecto, has pedido la licencia y cuando te den la licencia empezarás a ejecutar. ¿Qué pasa? Que efectivamente ha habido un punto en el que eso se ha ido de madre. Bueno, pues la contingencia ahí hubiera sido el tener previsto que, oye, si después de 1 año no tengo licencia, si después de 2 años no tengo licencia, ¿qué voy a hacer? Y a partir de ahí desarrollar todo el camino de ese proceso en el caso de que no tienes la licencia. Ya, pero ves cómo estés haciendo simplificaciones. Claro, pero es que de eso se trata. Claro. No, pero es que eso se trata de procedimentarlo. Es que eso es una situación imprevisible. No. Sí. Sí, bueno, no. Bueno, sí, no sí. O sea, es imprevisible. Sí, pero tú en tratas... el sentido de que tú no puedes tener razonable... Fíjate, estamos hablando de un acontecimiento que no debe suceder. Vale. Efectivamente, tienes razón, es imprevisible. Pero tú, como buen profesional que eres, no, lo que tienes no, que... no puedo, es. No lo soy y además en mi cabeza no caben acontecimientos que no pueden producirse. Pues en tu cabeza caben cosas, No puedo prever ni establecer un proceso basado en acontecimios que no tienen cabida. Pero ahora que tienes ya casi... Pero no actúes en afirmativo. Vamos a ver, ese proceso, ese tema... tú no concibes que no pueda pasar. Es que no puede pasar. Vale, no puede. ¿Y legalmente si pasa? No puede bueno, pasar. ¿y si pasa? La administración tiene la obligación de resolver, la administración quiero decir. Que sí, pero aquí... Que no, legalmente... Yo creo que estás mezclando... No puede pasar. Estás mezclando sí, con análisis de riesgos. Si fuera el... bueno, si estáis metiendo análisis de riesgos metido sobre lo que es el proceso... Si fuera el primer día... Eres tú el que está metiendo. No. Si fuera el primer día de tu vida profesional, entiendo que no tengas herramientas para salir de ese atolladero.
pero ya llevas Gracias por echarme a mí la culpa. casi 2 semanas trabajando. No, pero ya tienes una bagaje profesional que te ha puesto en estas situaciones más de una vez, ¿no? Bueno, No. o alguna vez, vaya. No sé, Vale, entonces, para la siguiente, si te ha puesto una vez, para la siguiente ya sabes que esto se puede dar y ya lo puedes recoger en tu mapa. Incluso, fíjate, los dinosaurios aprendieron que un asteroide los puede matar a todos. No aprendieron mucho. Pero tú no vas a dejar de hacer proyectos por esta falta de licencia. De todas formas, vamos a ver, que tengamos diagramado el proceso, que tengamos perfectamente definido todo el procedimiento, no garantiza que el 100% de las situaciones en las que se aplique está claro. tenga Lo que hablaba es resultado de positivo. De procesos en los que el resultado pues es una incógnita, da igual cómo lo es. Rogelio, pero tú a priori, en esa licencia que llevas 7 años en el aire, a priori no contabas o no esperabas que eso llevase 7 años. Tú a priori tenías en tu cabeza un proceso con una serie de pasos en los que ese en concreto era uno más dentro de tu secuencia. Sí, sí. Que en este caso concreto, por razones, puedo decir, exógenas. Sí, dilo, por favor. Te lo agradeceremos. Por razones ajenas a ti, se ha Inflamígeras. se ha dilatado. Todo lo que sea que es drújula, aquí nos tiramos de cabeza. A ver, entiendo que las palabras de más de 2 sílabas te den pánico, pero Eso es un silogismo mayúsculo. el procedimiento lo tenías bien claro. Lo tenías clarísimo, si no, no hubieras pedido la licencia. Sí, claro. Pero lo que quiero decir es que... ¿Que no te garantiza el resultado? Por supuesto que no, pero te acota mucho el margen de error. Te lo acota, no me digas que no. No. ¿Cómo no? En este caso no. Tranquilo, querido oyente, en 3 minutos oirás lo contrario. En este campo específico no, pero no, entiendo que no sé. Bueno, esto es una parte del mundo BIM, así que tampoco. Yo Debo decir llegados a este punto, esta farragosidad en la conversación se lleva directa a los diagramas de flujo. Está bien que me des paso con este punto que tengo en el guión, pero esto hemos hablado hace 5 minutos. No, lo digo, pues chicos, a ver, lo digo porque es que habitualmente es complicado encontrar ese punto de... No, sí. Pues os retomo lo que comentamos hace 5 minutos, que es eso, que muchas veces llegan estos diagramas que son inabarcables para una mente limitada como la tuya. Que, efectivamente, quizás no todo lo preclara que debiera, pero eso lo va a arreglar Elon Musk con un chip. Sí, tranquilo. También, o sea, tampoco... Y entonces yo creo que conviene pues hacer el esfuerzo de simplificarlo. Del mismo modo que has discretizado el proceso en sus pasos elementales, pues podrás hacer lo mismo en un paso, que es un subproceso que es también complicado, subdividirlo para que sea fácilmente abarcable, ¿no? para el lector. Completamente de acuerdo. Esto me hace pensar también en mi pasado, en el pasado tortuoso que tuve. Entonces es mejor hacer una obra sin planificar. Claro. Sí, ¿no? ¿Qué la planificación? Y que pase lo que pase. Y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? No, pues ahí está el tema, Rafa, que es que esto no te va a garantizar que la entregues en tiempo. Ya te digo que no. Es lo que te iba a decir. Pero, o sea, en tu dilatada experiencia en obras de alta enjundia, está claro que definir todo como proceso se ha llevado al éxito siempre. No, pero es que no tenerlo claro, es mucho peor. Los habéis tenido. Claro. Sí, esta es la mejor, peor alternativa que tenemos. Claro. O sea, en un mundo ideal, un documento contractual se seguirá a rajatabla. Pero esto me recuerda lo que decía un querido profesor de estructuras que tuvimos en común. Yo estaba recordando la anécdota del otro día sobre la intervención procesal del actor del proyecto en forma y tiempo sobre algo ya hecho por la oficina de ingeniería, en la que creo que había bastante, ¿no? Ya me acuerdo del detalle. Sí, eso estaba antes de que metas antes de que metas a Rafa en un follón. Por eso no estoy hablando. Este querido profesor de estructuras decía que la anarquía era el mejor de los sistemas de gobierno.
Y añadía, entre personas educadas. Con lo cual, efectivamente, la ausencia de procesos de determinación de acciones es la mejor situación cuando todos sabemos lo que hay que hacer. Claro, y lo sabemos. Lo que pasa es que cada uno sabemos lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista. Claro. Es aquello de que lo más difícil de trabajar en equipo es convencer a los demás de que tienes razón. Pues el problema es que todos tenemos razón. Entonces, de alguna manera habrá que decidir No es verdad. y objetivar. Bueno, ya, tú tienes razón. Eso no lo duda. Vamos, la razón que tienes no la dudamos ninguno. El grado de razón que tiene. Efectivamente. Pero coeficiente de razón. habrá que objetivarlo. No se me ocurrió ninguna esdrújula. Sí. Habrá que objetivarlo en un documento que por lo menos nos acote esa discusión que puede llegar a darse en algún momento. Esto se hace así, no, esto se hace de esta otra manera. No, pues hay un documento que dice cómo hemos acordado en algún momento que se debe hacer. Y se deberían haber acabado las discusiones. Lo cierto ya será después que no. Sí. Y lo jorobado de todo esto es que efectivamente es contractual. Eso este tipo de documentos. Pero parece que no lo fuera, que fuera papel mojado. ¿Y el BIM? Es lo que iba a preguntar yo. Pues os iba a preguntar, porque llevamos casi una hora de rajando aquí de procesos. ¿Continuamos con la parte de BIM o lo dejamos para otro día? Venga, sigue. Seguimos, venga. Bueno, pues hemos sentado las bases sobre lo que es un proceso, independientemente del ámbito de aplicación, y creo que estamos en el momento adecuado para el salto al BIM. Esto es un homenaje a nuestra amiga Luisa. O a los procesos BIM, más bien. Bueno, pues por analogía con lo hablado hasta el momento, un proceso BIM corresponderá a la serie de actividades que se deben realizar para realizar, para la redundancia, un determinado trabajo dentro de la metodología BIM. Por ejemplo, el proceso de aprobación de un determinado paquete de información consiste en una serie de pasos o actividades que secuenciadas forman ese proceso. ¿Me dejo algo en el tintero o está bien para comenzar a andar? Pinta bien. A ver, es tan genérico que sí. Efectivamente, es tan genérico que te vale igual para el BIM que para la aeronáutica. Pues ahí está. Bien, como decíamos en la introducción al episodio, la literatura de referencia para saber de qué hablamos cuando hablamos sobre procesos BIM la tenemos en la mesilla de noche y incluso en el registro del baño, que es la ISO 19650. ¿Qué cosas tienes en el registro del baño? Concretamente, en la lectura que yo he hecho de estos tomos, en los volúmenes 2, 3 y 4. Vale. ¿Pero algún otro texto de referencia que se os ocurra antes de meternos a faena con estos? De memoria no, y si me hubiera preparado el guión igual sí, pero hay una ISO que habla sobre diagramas de flujo, no recuerdo el número, y sí sé que data de una DIN de los años 60 y se genera después la ISO en los 70 y se mantiene todavía ese esquema. Había una ISO sobre estandarización de información también, una cosa así. Seguro, ISO hay de todo. Sí. Quiero decir que sí, de procesos llevamos hablando, pero ya podemos decir siglos, porque los primeros diagramas primeros estudios de procesos, que siempre se lleva a Taylor la fama, son de los años que 1800 muchos, ¿no? Bueno, el caso es que esto no es nuevo. La sistematización en BIM puede ser nueva, pero claro, que literatura para hablar de procesos, de diagramas de procesos, de incluso de cómo se debe gestionar estas tareas tenemos. No, sí, pero yo me refería a procesos BIM, dentro del ámbito BIM. Dentro del ámbito BIM entiendo que lo que abarca la 19650, que al final no, ir a las normas británicas originales, ¿no? A la PAS, no, porque es prácticamente lo mismo. Bueno, pero sí que esto, si no recuerdo mal, yo en algún sitio lo había visto como la 19650 como una particularización dentro del esquema que definía la serie 9000 de la ISO. Ajá. En procesos de calidad. Entonces, el cómo se define, claro, todos los temas de procedimentado de tareas y demás, al final no dejan de ser una forma de ver o de tratar de alcanzar
la calidad total dentro de un producto, de un proyecto en este caso. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la serie 9000 y todas las que derivan de ahí, entiendo que es de aplicación. Otra cosa es que ese sí que es un tocho para poner encima de la mesilla de noche. Bueno, pues como comentábamos eso, los tomos 2, 3 y 4 de esta ISO, de la 19650, hablan expresamente de procesos dentro de la metodología BIM. El segundo tomo es, digamos, el más profuso en la descripción de procesos. El 3 se dedica a la operación de activos, gestión de información y operación de activos, y el 4 al intercambio de información, genéricamente. Como trabajamos con información sobre un activo, independientemente de la forma que tenga esa información, debemos tener muy claro cómo gestionamos esa información, cómo la recibimos, cómo la transmitimos y cómo la generamos, ¿no? Yo creo que podemos centrarnos en el volumen 2, porque es el que establece, pues eso, 8 procesos que tratan de eso, de gestión de información dentro del desarrollo de un activo. Sí, es verdad que el volumen 2 se circunscribe al desarrollo del activo. Entonces, este documento define estos 8 procesos que os menciono alrededor, sí, a continuación. Evaluación de necesidades, petición de ofertas, presentación de ofertas, contratación, movilización, producción colaborativa de la información, entrega del modelo de información y fin de la fase de desarrollo. Aquí lo interesante es ver cómo un entorno que nos rodea, que suele centrarse única y exclusivamente en los puntos de producción colaborativa y de entrega de modelo de información, al final no es más que una parte dentro de un proceso, dentro de un marco de trabajo muchísimo más amplio. Que eso tiene la importancia de que veamos de vez en cuando también que lo que hacemos no es lo único que importa del proceso. Es un proceso. Efectivamente. La verdad es que yo cuando leí este documento esta semana pasada y me encontré con estos 8 pasos, estos 8 procesos, no pasos, me pareció una lista o bien excesivamente genérica o insuficiente, ¿no? Me esperaba algo mucho más pero por ejemplo, elaborado. Cuando habla de producción colaborativa de información y entrega del modelo de información, te vas al tomo 4 de la ISO y ves que habla específicamente de intercambio de información. Sí, de manera también muy genérica. Pero porque yo creo que necesariamente estas normas deben ser genéricas, porque no tienen por qué ser normas prescriptivas, porque es la única manera de poder adaptarlas a cada situación. Sí, claro, si no estaríamos generando normas cada 20 minutos para adaptarnos a situaciones que son cambiantes cada 20 minutos. No obstante, cada uno de estos pasos, este volumen de la norma, lo descompone en sus procesos en otras actividades. Por ejemplo, tomando el primer punto, ¿no?, de gestión de evaluación de necesidades, también lo atomiza, lo divide en designar responsables de la función de la gestión de la información, establecer requisitos de información del proyecto, establecer los hitos de entrega de información del proyecto, establecer la norma de información del proyecto, establecer los métodos y procedimientos para la producción de información del proyecto, establecer información de referencia del proyecto y los recursos compartidos, establecer el entorno común de datos del proyecto, establecer el protocolo de intercambio de información del proyecto y actividades de evaluación de necesidades. Y esto que acabas de hacer es describir el índice de un EIR. Vale, sí. Me parece bien. Y establecer no es una palabra que en sí misma implica hacer un proceso. Acción. Sí, no, claro. Cada uno de estos será un subproceso. Pero es que subproceso. Rogelio, pero es lo que decíamos antes. Tú vas en sucesivas capas tratando de aproximarte. Oye, desde un punto global, entonces, ¿qué tienes? Pues un mapa y con GPS. Esos 8. Bueno, en primer punto tienes esos 8, ese listado de 8 procesos que había dicho Rafa. Vale. A partir de ahí, para el primero de ellos, tienes una serie de necesidades que cubrir, una serie de puntos a los que atender, que son estos que acaba de nombrar, 9 o 10 apartados. Que además esos 9 o 10 apartados muchas veces te dicen, oye, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se hace un EIR? Pues empieza a valorar que la evaluación de necesidades es ese documento EIR y es que la ISO te pone bien clarito a qué debe atender cada uno de estos, a qué debe atender este documento. Y debe atender a cada uno de esos puntos en los que acabas de hablar. O sea, ¿cuáles son mis requisitos? Aunque tenga más, ojo, porque en el punto 5.1.2 que decías, establecer los requisitos de información del proyecto. Bueno, ahí tiene un desglose implícito. Efectivamente. Tendrás que ir dentro de cada una de esas partes a definirla, pero desde luego sí hay un avanzar de forma iterativa.
Sí, además, bueno, la ISO, en cada uno de estos puntos, de estos 8 puntos, también te ofrece un diagrama para un mapa de proceso, para entender cómo se estructuran. Es decir, que aunque en principio el listado me puede parecer incompleto, es más una sensación que una opinión reflexionada. Lo que sí que hace el texto es darte las herramientas para poder desarrollar otros procesos, análogos o no a los recogidos, porque entiendo que no es un listado cerrado. Es que, de hecho, al no ser prescriptivo, es un marco de trabajo. Tú ahí te mueves en lo que necesites, sacas lo que te sobre, defines lo que te toque, pero no son las tablas de la ley. Esto no. Yo digo muchas veces que aquí no hay verdades absolutas. Tú tienes una forma de trabajar en un proyecto que a lo mejor no puedes replicar en el siguiente por mucho que se parezca, porque cambian situaciones, porque cambian actores, porque cambian... Si no se puede replicar, el proceso es inválido. El proceso debería ser lo suficientemente amplio o genérico como para que sea replicable. No, de hecho... es el mismo tipo de proceso. Sí, estamos hablando del mismo proceso. Pero, insisto, lo que vale para un proyecto no tiene por qué valer para el siguiente. Pero y eso el proceso no te dice... Rogelio, y eso quiere decir que te corresponde para cada proyecto y en cada circunstancia revisar esos mapas de procesos. Yo trato de ver aquí en el proceso de gestión de la información, la figura 4 que nos ha colado aquí Rafa en el guión, que de aquí no es aplicable a ningún a qué tipo de proyecto. Y creo que todos son aplicables a cualquier tipo de proyecto, porque es un proceso bien definido. Vamos a ver, en cuanto más genérico sea, por supuesto. Establecer los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto. Chico, eso cabe en todos los proyectos, ¿no? Bueno, pero a veces no es necesario. Ah, ¿no? No. Bueno, pues entonces el resultado de esa parte del proceso es que no es necesario, pero sí que es parte del proceso. Quiero decir, se aplica. Vamos a llegar a la conclusión de que la conclusión no es necesario concluirla. No, quiero decir, pues establecer... Rogelio, eso que acabas de hacer es una revisión del proceso. O sea, vale, establecer los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto. No conozco ninguno que no tenga que establecer eso, pero bueno. En todo caso, quiero decir... Este proceso yo no veo que sea no aplicable a todos los proyectos. Este en concreto no, pero habrá otros que sí. Quiero decirte que en cada proyecto te tocará revisar... de la ISO. En cada, ¿Qué es lo que preguntaba? Pues que la ISO, como no es prescriptiva, repito, que tiene es una generalidad que te permite aplicarlo es prescriptiva desde el momento en que nosotros la adoptamos y la utilizamos. No es prescriptiva desde el momento no te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer en cada caso, sino que te da las líneas generales en las que tú tienes que engancharte para adaptar a tu proyecto. Porque estamos hablando de procesos, si no estaríamos hablando de checklists, no de procedimientos. Bueno, al final es una cosa, creo, relacionada con la otra, ¿no? Digamos que el estadio de practicidad, hablando de palabras así extraños, o sea, llegado a la práctica de estos procesos, es tener un checklist que tú puedas revisar y cumplir, ¿no? Como los procedimientos que has comentado para aviones, ¿no? Para aeronáutica. A ver, a veces serán checklists, a veces simplemente serán la conciencia del camino que vaya a recorrer un determinado documento. Antes hablábamos de que esa conciencia a veces es traicionera. No, pues sí, claro, por eso necesitas el tenerlo negro sobre blanco, sí, para tener claro por dónde va a ir. Pero cuando hay un proceso de aceptación de un documento, cuando una entrega de proyecto, pues oye, ¿cuál es el camino de aceptación o de validación que va a tener ese proyecto? ¿Te interesa saber cuál va a ser el camino? No hay una a mí, más que el camino, una ventaja en el checklist mira, de por dónde va. Por una vez, hoy en este episodio voy a estar de acuerdo contigo en que el camino es yo creo que en esta parte del proceso es lo más importante. Es decir, yo no puedo llegar a establecer un entorno común de datos de proyecto si no he establecido pues los métodos y procedimientos de producción de información. Porque claro, una cosa define la otra. Efectivamente. Por una cosa define la otra. Y a partir de la definición y a partir de la definición de ese CDE, que será el que sea, tú definirás cómo se establece el protocolo de intercambio de información. Eso es. Y a partir de ese protocolo de intercambio de información entregas el documento a tu cliente. Pero todo eso, cada uno de esos pasos no va a ser siempre exactamente igual. Estos son los pasos de nivel más abstracto y después habrá que concretarlos en cada una de las
fases en cada uno de los proyectos. Pues con este bonito momento en el que se ha dado un acuerdo bilateral entre Evelio y Rogelio en un argumento, podemos dar por concluido Ya, la historia hasta aquí llega bien. Con este bombazo ya no tenemos nada más que contar, ni porque ya... O sea, no vamos a ver quién se encarga de vigilar los procesos. Ni corregirlos, vamos, ni estropearlos. Vamos a ir un poco más, pero me da un poco de miedo porque esto se va a repetir mucho en el futuro, pero bueno. Vale, pues ahora vamos con la revisión de procesos. Ya hemos definido cuáles son los procesos BIM que necesitamos para desarrollar en función de la fase del ciclo de vida del activo. Los hemos puesto en negro sobre blanco, con bonitos diagramas de colores, si es posible. Pero una vez firmados estos documentos con sangre, ¿son totalmente inamovibles? Rogelio, ¿son totalmente inamovibles estos procesos? Estaba pensando en que... No, Rogelio está muy Estaba movido. pensando en otra cosa. Rogelio ahora mismo estaba pensando en otras cosas. En otras necesidades. Bueno, preguntaba si ya están definidos, ya están escritos en negro sobre blanco, ¿son totalmente inamovibles? Hay un proceso podemos definir un proceso, vale. Hay un proceso de cambios. Bueno, Hay un proceso de cambios y ese proceso de cambios, de hecho, habitualmente en los planes de ejecución BIM, el propio proceso de modificación del plan de ejecución BIM es uno de los primeros que me suelo encontrar, vaya. No sé si es porque suelen ser copia de copia, pero... Sí, básicamente. Sí, probablemente. Pero efectivamente, yo no creo que sean inamovibles. Lo que sí creo es que debe haber un procedimiento para modificarlos. En esos trabajos de máster que compartimos, yo siempre pido específicamente cuál es el proceso por el que se aprueba la información. Ese siempre brilla por su ausencia. No te preocupes, que en esta edición me acabas de resolver la tarea, la generalidad de la tarea, y se lo pediré. Vale, y estamos no llegando... son inamovibles, pero son difícilmente movibles. Es lo que iba a decir yo también. Es decir, que si un proceso está sujeto a revisión permanente, entonces es que ese proceso está mal definido. Es decir, si cada vez que se pone en marcha ese proceso hay que corregirlo, es que algo está mal. A ver, lo razonable es que antes de arrancar el proyecto se haga un análisis de lo que tengo delante, de los recursos con los que cuento, de los medios con los que cuento, y a partir de ahí establezca la validez o no del procedimiento que tenga establecido para determinado proceso. Que es lo que decía antes, de que siempre hay que revisarlos, siempre hay que comprobarlos y adaptarlos al proyecto que tengo delante. Si no se hace correctamente, o si de repente a mitad de proyecto cambian las circunstancias, evidentemente tocará cambiarlo. Ahora, que toque cambiarlo simplemente porque no se han tenido en cuenta, pues yo que sé, que las disciplinas de arquitectura y estructuras las hacen departamentos distintos, pues ahí hay un error de aproximación inicial. Claro, pero por ejemplo, en base a la experiencia del equipo de trabajo, se pueden ir modificando porque no tiene el suficiente background para poder precisar pues lo que acaba de comentar Evelio. Es decir, hay muchos motivos por los que pueden ser modificables. ¿Qué pasa? Que lo habitual es que sea una tarea ingrata, que por lo tanto digas, bueno, venga, agarra el documento que tienes del proyecto anterior y lo metes ahí, cambia el nombre del documento, recuerda cambiar la cabecera en el texto, y donde ponía oficina de turismo, pon estación depuradora. Bueno, y para terminar, y hablando también sobre este proceso de revisión, ¿quién debería ser el responsable de la supervisión yo no. De estos procesos? A mí no me mire. A mí no me gusta. ¿Y cómo debería supervisar esta gestión de cambios de la información? Con un buen abogado. Claro, porque bueno, pues sí, no deja eso, ser un documento importante. A ver, alguien de calidad tiene que estar revisando esa información. El problema, por lo menos el problema con el que yo me he encontrado con más frecuencia, es cuando el trabajo del departamento de calidad se convierte en un fin en sí mismo. ¿Me estás diciendo que esto no es un trabajo para un BIM manager? Sí, bueno, pues que el proceso de calidad debería ser un proceso transversal en toda la empresa. Eso lo digo en una de las diapositivas del curso.
La calidad no es, de hecho, de las peores cosas que le pasan a las empresas que buscan aseguramiento de calidad es crear un departamento de calidad, porque al final dices, bueno, pues lo de calidad es de otro y a mí no me toca. Si tú consigues que todo el mundo tenga esa conciencia, esa cultura de calidad en el trabajo, todo el mundo va a poder aportar en esos procesos y simplemente tendrá que haber una figura que actúe como receptor o como agregador de todas esas sugerencias. ¿Quién en realidad debería dar lo mismo? No digo que toque a uno o a otro, pero debería dar lo mismo porque sería una cuestión, pues eso, transversal a la empresa y admitida por todos. Yo voy a concretar lo que está diciendo Darío. Tiene que ser vigilante y el encargado de eso, el que sepa y el que tenga la competencia. Pues bueno, casi nada. En esto, digamos que en la esfera BIM todavía no he presenciado esta revisión de calidad en cuanto a modelos BIM, pero en una oficina técnica convencional, a mi oyente no estás viendo a Rogelio saltando en pie. en una oficina técnica convencional, digamos, el responsable de calidad es el que se encarga también de revisar los procesos, cuando hay una auditoría interna o externa, de revisar los procesos de generación, por ejemplo, de documentos técnicos en la oficina técnica. Pero no hay un tío que se dedica a esto, o sea, que estudia esto como una parte de la formación. Sí, el responsable de calidad. Pero eso tiene un título, o sea, no hay un título. En España no hay un título para eso, un título habilitante como todos los sacramentos. Yo no lo conozco. Tenemos titulitis para todo y no tenemos un tipo que sepa, especialista, máster en procesos de Lo que más ingeniería de organización. Sí, organización, sí, puede ser, sí. Pues ese es el tío. Bueno, conozco alguno, no sé si sería el tío. Pero... A ver, has tenido mala suerte en la vida, te la has cruzado. Pues igual sí, pero en varias ocasiones. Yo me he cruzado con algún médico malo, pero ¿sabes? El habilitado para... No, vamos, no hay más que verte. Pero ese es el profesional o el departamento de la empresa que debería hacer esa revisión, en mi opinión, ¿no? Ya que va a auditar todos los documentos, mediciones, planos, informes, pues también modelos BIM. También la parte de los procesos BIM, no modelos BIM. El problema ahí es que muchas veces no hay una conciencia clara de lo que significa lo que hay detrás del diagrama. Claro, sí, exactamente. Por eso digo que el tema de calidad, cuando se lleva aquí, es transversal a la empresa. Cualquiera debería poder hacer una sugerencia y la labor de ese departamento de calidad no debería ser revisarla, sino debería ser aglutinar o evaluar esas opciones o esas variaciones que le llegan por parte de cualquiera de los implicados dentro del procedimiento. Pero pues debería. El día a día supone otra cosa. Lo que se dice, deberíamos comer sano, deberíamos hacer ejercicio, deberíamos dormir 8 horas, debería. Cumplo todas. Bah, las 8 horas no las has dormido tú 8 horas. Y lo dice mientras está tomando un gin tonic. Sí. ¿Cómo que? ¿Cuántas veces? Vas a comer sano y vas a comer bien el cruce. Bueno, pero voy a comer sanísimo. Es que un chuletón. Un chuletón, claro. Mucho y sano no es lo mismo. Una última pregunta para terminar. ¿Y cómo convencemos a...? ¿Estás seguro de que yo voy a llegar a la última pregunta? Sí, vamos, yo tengo dudas. Sé seguro que vas a contestar rápido. ¿Cómo convencemos a nuestro amigo empresario de que es importante este trabajo, este ejercicio de establecer los procesos? Está complicado, mira, porque el otro día leí un artículo que me parece muy, muy sensato y muy centrado en la realidad, en donde cuantificaba específicamente la pérdida de productividad del tejido empresarial español basándose en la falta de formación específica del empresario. O sea que a ver cómo me atas esa mosca por el rabo, ¿sabes? Pues precisamente con actividades como la que... Para ser empresario no necesitas ninguna formación. Tú coges, te vas al registro mercantil, vas al notario, creas una SL, vas al registro mercantil, la registras y ya está. Lo puede hacer un chaval de 16 años, un tipo de 18 que... Pues precisamente con actividades informativas o formativas como las que nos han propuesto hacer para el final de este año, en el que precisamente para profesionales de la construcción, pues es Rafa, un marco en el que... Permíteme una no sé si coña o realidad que yo creo que puede ser bastante ilustrativo. Tú le das 2 ladrillos a tu amigo empresario de construcción y le pides que te diga las diferencias que hay entre cada uno de ellos. No, pero estáis haciendo una
asociación un poco incorrecta. Yo estoy hablando de profesionales de la construcción, no constructores. Bueno, pues no, un profesional de la construcción. Hablo de arquitecto, hablo de empresarios siempre de la construcción, pero bueno, a cualquier empresarios de la construcción. Rogelio, digo Rafa, a cualquier arquitectos, Rogelio, tú eres Rogelio. Tú, a ver, como siempre nos discutes todo, ya no sé ni a quién. Exactamente. Pero hablo eso, a ver, todo tipo de cualquier- empresarios de la construcción, a dos, incluso arquitectos. a dos actores dentro de un proceso constructivo. Les das 2 ladrillos. Sí. Y dices, dime las diferencias entre ellos. Los ladrillos serán iguales, pesarán exactamente lo mismo, tendrán los agujeros en el mismo sitio, tendrán las mismas medidas y todo lo demás. Entonces, bueno, pues para que esto sea siempre así, ha tenido que haber antes un procedimiento que sigue todos los pasos que se han definido en un proceso. Y siempre todos los ladrillos que te lleguen serán exactamente iguales. Y tú vas a poder construir siempre teniendo la garantía de que esos ladrillos son siempre iguales. Bueno, pues para tú poder tener la misma predictibilidad, para tener siempre la misma confianza en el resultado que vas a obtener, no te digo que no haya otros métodos, pero a la vista tienes que sé que funciona. Sí, pues un ejemplo bastante gráfico. Nada, pues ya está. Vete a hacer un piso. Bueno, son horas. pues amigos, Claro, tanta agüita. pues amigos, este proceso llega a su conclusión. Este proceso. Este El de Kafka. El de Kafka. Sabes que había que decirlo, ¿no? Al final. Ostras. Cucarachas. Bueno, como siempre que tratamos este tipo de temas un poco más teóricos, esperamos que la aproximación haya sido más o menos distendida, no demasiado coñazo. A ver, que- también ten en cuenta que lo has hecho tú. Ya, también. Y que hayamos resuelto alguna duda, si es que las hubiese. Y en caso, querido oyente, de que no haya sido así, que te hayas quedado con alguna duda, puedes escribirnos a info@bimras.com y comentarnos aquellos aspectos que no te han quedado claros o sobre lo que quieras que profundicemos más. Que nosotros por hablar no nos cuesta mucho. O mejor aún, suscríbete a Bimras Insiders e interpélanos en uno de los canales del servidor de Discord, para que te aclaremos todo lo que haya que aclarar. Más, incluso te convenzco para que no hagas procesos. Estamos ¿Para que no disponibles. Procesos. Proceso. Estamos disponibles 24/7 en los canales de Discord. Bueno, Rogelio Belio, muchas gracias por vuestro siempre sagaces comentarios. Sois un pozo sin fondo. De sabiduría también. Voy a ser Lo que voy es a colmatar el pozo. Voy a ser muy cruel. Bueno, pues nos vamos. Nada más que contar. Un saludo y hasta el próximo episodio de Bimras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar.